Bienvenidos una vez más, estimadas y estimados estudiantes del curso internacional sobre el uso de las nuevas tecnologías de la información aplicadas a la enseñanza de la geografía. En esta primera lección, nosotros vamos a trabajar juntamente sobre lo que es la web 2.0 y los entornos virtuales de aprendizaje. Antes de que iniciemos este curso de manera formal sobre la materia en sí, quisiera que hagamos un recorrido sobre algunos cursos que se ofertan. Quisiera que hagamos una exploración juntos y vayamos mirando qué son los temas que se están tratando últimamente. Miremos, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de algunos cursos MOOC que también hablaremos y nos habla, por ejemplo, de clase invertida, entornos virtuales de aprendizaje, educación mundo conectado, diseño de proyectos educativos innovadores son cursos, por ejemplo, que se ofertan. También hay otro tipo de cursos. Me habla cursos de competencias TIC para profesores. Miremos un poco de qué tratan estos cursos. Está hablando un poco de didáctica del Internet en el aula, como usted puede ver. Las fuentes de información, es decir, cómo se levanta información, qué tipo de información, cómo se filtra información, cómo se organiza la información, cómo se almacena y se recupera información que ha sido requerido, que ha sido levantada de Internet. Habla también de herramientas de productividad, es decir, algunas herramientas que nos ayudan a transformar la información en otro tipo de productos. Ya dentro de lo que es el TIC como tal, nos habla acerca de la comunicación aplicada en el aula, es decir, estamos hablando metodologías o herramientas para comunicarnos o comunicar información. Hablamos también de sistemas de comunicación en el uso de las TIC, el trabajo colaborativo, la protección de contenidos, derechos de autor y licencias, la creación y gestión de contenidos digitales, herramientas básicas de la creación y edición de contenidos, producción audiovisuales y toda la parte práctica. Veamos otro curso. En este curso nos habla, por ejemplo, acerca de las competencias. ¿Cuáles son las competencias TIC para profesores? Eh, Nos habla, por ejemplo, aquí de educación ya no es unidireccional, aprovecha todas las posibilidades de educación 2.0, herramientas, casos prácticos. Nos habla este curso, por ejemplo. Miremos otro más. Aquí hay un temario de este curso. La aplicación de las TIC de la educación, las herramientas educativas, cuáles son las herramientas educativas que existen en el Internet, cuáles son las posibilidades de aplicación, recursos didácticos. Aquí hay un recurso muy específico que es Excel Learning y programas para el desarrollo de contenidos digitales. Estamos hablando video, quizá presentaciones a través del audio, etcétera, ¿no? Que también miraremos nosotros. Aquí hay otro tipo de aplicaciones, dice aplicación didáctica de las TIC al aula y miramos que se entregan libros quizás y así. Muy bien, hablamos un poco de competencias digitales básicas. Miremos este, por ejemplo, este es otro curso. Aquí en este curso, competencias digitales, se nos habla básicamente de otro tipo de competencias, cómo y dónde buscar internet, es decir, cómo se levanta información, además, cómo se captura y se gestiona la información, cómo se desarrollan lecciones multimedia. También hay otros que nos habla, bueno, aquí habla de diferentes herramientas. El trabajo colaborativo es un tema también recurrente, como conectarse virtualmente también. La identidad digital, que es un tema que también se está trabajando mucho. El tema de redes sociales, derechos de autor, las aulas virtuales, del manejo de aulas virtuales y, bueno, trabajar con otro tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, en general, lo que nosotros miramos es que hay un sinnúmero de temas que son muy comunes, que son los que se están trabajando, que se reconocen en la actualidad como las competencias que un docente o que una persona dedicada a la educación o a la investigación deberían manejar desde el punto de vista de la utilización de las TICs. Entonces, miremos un poco el curso. Además, quiero decirles, yo no voy a usar un solo método.
Voy a usar un sinnúmero de herramientas simultáneamente. En este momento, por ejemplo, estamos en el website del curso y vamos a presentar algunas imágenes de esto, pero voy a usar varias herramientas para que nosotros miremos o tengamos en cuenta las dos cosas muy importantes. La primera es que podemos utilizar prácticamente todos los recursos que vienen de la red y que están en su computador para poder enseñar, lo primero. Y lo segundo es que podemos aprovechar cualquier circunstancia, no necesitamos la formalidad de un estudio, de una oficina o, o de estar en un solo lugar, sino que necesitamos quizá un poco de ingenio, un poco de creatividad para generar y para desarrollar herramientas educativas o productos educativos. Entonces, miremos un poco cuál va a ser nuestro curso desde el punto de vista de la web 2.0 y los entornos virtuales de aprendizaje. Lo primero que vamos a hablar es acerca del aprendizaje autónomo. En este aprendizaje autónomo vamos a hablar acerca de los MOOCs, la investigación en redes sociales y canales educativos como canales de aprendizaje autónomo. Lo segundo que vamos a trabajar es buscar, acopiar y organizar información. Es clave para nosotros. Lo tercero es la comunicación, la interactividad y el trabajo colaborativo. Y el cuarto es el desarrollo de recursos para el aula. Estos 4 puntos de alguna manera recogen y resumen lo que hemos visto de la oferta que existe al momento en el tema de las competencias digitales para docentes. Lo primero es cómo es el aprendizaje autónomo del docente. Segundo es de dónde consigue la información, cómo la organiza, cómo la copia, cómo la filtra, que es muy importante. Lo tercero es cómo se comunica con el grupo de estudiantes, cómo se comunica con otros investigadores, cómo se comunica con otros docentes y cómo genera trabajo colaborativo, cómo genera comunicación entre sus estudiantes. Y lo cuarto es, bueno, ya quizá es el desarrollo de recursos para el aula, ya sean estos recursos libres, o sea, a través de plataformas, programas que son gratuitos, a través de libros digitales, presentaciones, video, podcast o recursos de audio, como son los podcasts. Entonces, en general, todo lo que nosotros vamos a ver a lo largo de estas semanas resumen lo que en el mundo en la actualidad se está hablando acerca de las TICs. Seguramente vamos a encontrar lecciones mucho más profundas, quizá en algunos casos va a ser no tan profundo el análisis, pero lo que sí vamos a hacer, sobre todo vamos a trabajar, es el aprendizaje autónomo y explorar herramientas, explorar oportunidades y darnos desde este punto de vista la opción, ustedes y yo, de poder mejorar nuestra gestión docente y la calidad de nuestros productos académicos. Dicho esto, quiero empezar relatando una experiencia de aquí del Ecuador, que yo estoy seguro que de alguna u otra manera también tiene que ver con la academia de otros países. Nosotros como país iniciamos posiblemente alrededor del año 2008 un proceso muy fuerte de reestructuración de la academia o de la educación superior. En esta reestructuración, lo primero que se cambió de una u otra forma es la visión de quién es el docente universitario, de quién es el académico, quién es el profesor, digámoslo así, en la educación superior. Y hay algo que ha quedado muy claro en las universidades de mi país, y es que el docente que se contrata o la persona que ingresa a una universidad como docente no está para dar clases. Es decir, su función principal no es dar clases nada más. Su primera función, por supuesto, es manejar una estructura curricular, una materia. Por ahí dicen unas estadísticas que el primer año que un docente da clases es cuando realmente conoce la materia, llega a conocer bien su materia. El segundo año el segundo ciclo que un docente da esa misma clase empieza y determina realmente cómo darle, es decir, cómo es la estructura pedagógica, qué es lo que sirve mejor, qué estrategias académicas, pedagógicas o andragógicas, según sea el caso, son las que le dan mejores oportunidades de alcanzar sus objetivos de clase, etcétera. Y a partir del tercer año es cuando empieza a construir conocimiento. Bueno, esa es una estadística. Pero lo cierto es que en el caso ecuatoriano, no podemos contratar en las universidades académicos solamente para dar clases, sino que tienen que manejar un sinnúmero de áreas que son difíciles. Es decir, el docente tiene que tener
por supuesto, tener competencias académicas claras. En segundo lugar, tiene que tener también competencias administrativas, debe poder administrar el tiempo, recursos, debe administrar equipos de trabajo. A veces hay un trabajo administrativo sumamente amplio y fuerte alrededor de una cátedra. Por ejemplo, muchos docentes son líderes o son directores de área, por ejemplo, y hay que trabajar. Hay que trabajar en función de ese liderazgo y de esa responsabilidad que es académico-administrativa. También, de acuerdo a la norma ecuatoriana, tienen que desarrollar investigación. Y la investigación también requiere de un proceso académico muy fuerte, pero también de un proceso administrativo. Y adicional a estas dos claras funciones, lo académico y lo investigativo, también está la vinculación con la sociedad. Es decir, que adicional a todo esto, los académicos, los docentes, tienen que generar procesos de transferencia de tecnología de alguna manera, de vinculación con la sociedad a través de proyectos, y que son proyectos que deben estar articulados y no son solamente actividades, sino articulados quizá a una visión universitaria, a una política de desarrollo territorial, es más. Entonces, cuando decimos esto, estamos hablando de que en general el mundo de la academia, el desafío para los docentes en todo sentido es muy amplio y hay muchas capacidades que son importantes desarrollarlas. Por eso es imprescindible que el docente desarrolle un carácter fuertemente impregnado de aprendizaje autónomo. Entonces vamos a hablar en primer lugar de este aprendizaje autónomo. Les pido entonces me acompañen a la siguiente parte de este tutorial.